has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder me rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Ahora sí, Señor. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor. Ahora te bendecimos. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Jesucristo, el libertador. Bendito sea el Señor, hermano. Dios está haciendo cosas grandes. Alabemos el nombre del Señor, su misericordia es buena. Y quiero que vayamos a la palabra, hermano, para entrar directamente a la palabra. Y aunque voy a citar varios versos en diferentes partes de la Biblia, nuestros versos centrales que vamos a usar están en Juan capítulo 8, versos 31 al 38. Es un pasaje donde Jesús habla varias verdades sobre Él, sobre nosotros. Y qué bueno que estás aquí, hermano. De verdad me da tanto gusto, porque yo creo que Dios tiene algo bien especial para tu vida. Amén. Se ha hablado mucho de libertad, muchísimas cosas en las iglesias acerca de la libertad. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, del tema Jesucristo el libertador. Pero vamos a ver ciertas cosas importantes
Y quiero comenzar con el punto: los verdaderos o los discípulos verdaderos permanecen en la palabra de Dios. Este sería mi primer punto de esta palabra. Los discípulos verdaderos permanecen en la palabra de Dios. Amén. Hermano, permanecer en la palabra del Señor no significa nada más leerla. Déjeme decirle que mucha gente ha leído la Biblia y algunos la están leyendo para encontrarle males o errores o para echarle a la gente. Hermano, leer la Biblia es bueno, pero siempre y cuando nosotros la apliquemos primero en nuestra vida. Amén. Los discípulos verdaderos permanecen en la palabra de Dios. Y quiero llevarte a la cita bíblica que dije al principio en el primer verso, Juan 8:31. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús está con mucha gente judía, según el pasaje que estamos viendo, y muchos de ellos habían creído en él. Pero Jesús les dijo: no solamente tienes que creer, te tienes que convertir en un verdadero discípulo. El detalle es que muchos de nosotros creemos, pero no nos hemos convertido en discípulos. Creo honestamente que para nosotros ser verdaderos discípulos, como dice la Escritura, tenemos que permanecer en la palabra que nos hace libres. Y creer es excelente, hermano, ¿sí? Pero quiero recordarte lo que dice la Biblia, que los demonios también creen y tiemblan. Hermano, no se trata nada más de creer y decir: yo creo, sino es de aplicar la palabra de Dios y de permanecer en ella. Es muy importante. Los verdaderos discípulos permanecen en la palabra del Señor. Hoy encontramos, hermano, muchas iglesias donde las predicaciones se han vuelto en conferencias de motivación, ¿sí? Y hermano, yo no creo que esté mal que motivemos a la gente a salir adelante, pero yo creo, hermano, que la palabra debe de ser predicada, debe de ser expuesta a nuestras vidas, o nuestra vida debe de ser expuesta a la palabra, para que nosotros podamos encontrar el verdadero éxito, la verdadera bendición que está en buscar al Señor y en permanecer en su palabra. Muchos habían creído en él, pero Jesús va más allá y les dice: ustedes tienen que convertirse en discípulos. Porque hay mucha gente que dice que cree, hay mucha gente que dice que cree, pero ahí se queda nada más, en ese primer paso, no va más allá. Y tenemos que empezar nosotros, hermano, a ser verdaderos discípulos. Ahora, Jesús les empieza a hablar varias cosas a estos judíos que habían creído en él. Y la primera cosa que les estoy diciendo es que deben de permanecer en la palabra. Hermano, tú, aparte de creer en Dios, creer en las Escrituras, creer en Jesucristo, en el Espíritu Santo, debes de empezar a permanecer en la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra nos va a hacer libres de la ignorancia. Ese es nuestro siguiente punto. Libres de la ignorancia, ¿sí? Hay mucha gente, hermano, que está en las iglesias, pero lamentablemente, hermano, perdónenme de veras con todo mi corazón, yo no quiero ofender a nadie, pero son ignorantes en la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están permaneciendo, no están creciendo, se están volviendo solamente personas que vienen a la iglesia como un club social y no son libres, no se vuelven verdaderos discípulos. Pero la palabra nos dice que nuestro libertador Jesús nos va a hacer libres de la ignorancia. Ahora, hay muchas cosas, hermano, que están pasando ahorita. Los medios de comunicación, las redes sociales, yo creo, hermano, que es una espada de dos filos donde podemos escuchar la verdad, pero también a veces podemos, sin darnos cuenta, empezar a escuchar mentiras o falsas doctrinas.
Por eso tenemos que estar nosotros permaneciendo en la palabra, hermano, para que no caigamos en errores, no caigamos en ignorancia, ¿sí? Recuerda, Jesucristo nos libra de la ignorancia. Y quiero llevarles al otro versículo de Juan 8, que es el verso 32. Y Jesús les dice, ¿recuerdan el versículo anterior? Dice, ustedes serán mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y conoceréis, dice el verso 32, la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad, hermano, es la que nos va a hacer libres. La verdad va a quitar la ignorancia que hay en nosotros. La verdad va a quitar esa ignorancia. Ahora, yo estoy hablando de cosas espirituales, hermano. ¿Sí? Yo estoy hablando de cosas espirituales. No se trata de saber cuántos versículos conoces o te sabes de memoria. Más bien es cuántos versículos aplicas diariamente en tu vida. Les dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer la verdad de la palabra, y la verdad los hará libres. Ahora, Jesucristo está haciendo una referencia de sí mismo, porque en otra ocasión dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesucristo habla de la palabra, Él está hablando de sí mismo, porque Él era el verbo, y el verbo al principio era con Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra, amén, Él es la palabra viva. Por eso cuando nosotros, hermanos, tenemos el creer en Dios, pero también nos volvemos verdaderos discípulos al permanecer en la verdadera palabra, nos hacemos libres de la ignorancia y conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Muchos de nosotros estamos solamente tratando de sobrevivir en la vida. No se trata de sobrevivir, se trata de vivir la vida verdadera. No se trata nada más de, pues aquí ando, aquí medio flotando. No, hermano, se trata de disfrutar, de descansar en Dios. Si nosotros conocemos la verdad, según el versículo 32 que estamos leyendo, esta verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. Ahora, ¿a quién les está hablando Jesús? Según el verso que leímos anteriormente, a los judíos que habían creído en Él. Ahora, déjenme decirle que los judíos tenían una norma estricta de conocer el Antiguo Testamento al pie de la letra. Sí, si verdaderamente se decía judío, conocía la palabra de Dios, conocía esa palabra, la conocía muy bien. Recuerden que en este tiempo, mientras Jesús está predicando, o su historia está siendo narrada en los evangelios, se estaban escribiendo el Nuevo Testamento, por así decirlo, se estaba escribiendo. Lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. ¿Sí? Una verdad en el Antiguo Testamento, una verdad que nos puede ayudar a ser libres de la ignorancia, es saber que todo el Antiguo Testamento nos hace referencia a Jesucristo de una o de otra manera para que nosotros podamos conocerlo. Hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento donde se menciona a Jesucristo como la verdad, se menciona a Jesucristo como el libertador, se menciona a Jesucristo aún como el Mesías que nos iba a venir a rescatar, a morir por nosotros. Por eso, cuando Jesucristo habla de esto, está hablando de sí mismo. El conocer a Jesús, el permanecer en Él, que es su palabra, nos va a hacer que nosotros conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libres de esa ignorancia que muchos cristianos hoy día están viviendo. ¿Sí? Muchos cristianos no vienen a las iglesias, ¿verdad? Porque pues, ya lamentablemente, como les he dicho, se les ha hecho una costumbre, y ahora es más fácil pues abrir una red social, escuchar una predicación, ¿verdad? Dice que una mamá le dijo a su hijo, vámonos a la iglesia, ¿verdad? Y dijo, no mamá, aquí yo prendo la tele y veo una predicación, aquí acostado en la cama, ¿verdad? Entonces le dice la mamá, bueno mijo, pues ahí si te da hambre le cambias al canal de MasterChef, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pues si espiritualmente te quieres alimentar así, pues cambias a MasterChef, pues a ver ahí si también puedes
puedes comer o puedes hacer algo. Hermano, nosotros tenemos que entender eso. Hay muchas cosas que se están hablando, pero nosotros tenemos que tener la sabiduría y la libertad en Dios para discernir lo que es bueno y lo que es malo. De veras, hermano, tengamos cuidado. Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en los versículos 3 y 4, la Biblia dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, si el evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero ¿por qué, hermanos, ya no tenemos que andar en tinieblas? Jesucristo nos libera de toda ignorancia. No se trata nada más de decir yo creo, se trata de vivir en fe, una fe en acción, una fe viva. ¿Recuerdas que la fe sin obras no sirve para nada? ¿Está muerta? Una fe sin obra apesta, porque lo muerto apesta, hiede, huele mal. Pero la fe que está viva agrada a Dios. Hermano, no podemos nosotros vivir la vida cristiana con unas tinieblas en el evangelio. Dice la palabra, si el evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay gente que lamentablemente, hermano, nada más anda buscando en la Biblia versículos o escuchando algún predicador, algo que le ayude a excusar el estilo de vida que está viviendo. ¿Sí? Andan buscando, tratando de acomodar la Biblia a sus pecados, a sus males proceder, a sus situaciones malas. Entonces andan buscando algún predicador, andan buscando. ¿Cuántas veces no han venido gente y me ha dicho, ay, es que yo quiero un consejo? Le damos el consejo de la palabra y dicen, no, y se enojan y se van. Lo que andan buscando es un predicador que les diga y les dé por su lado. No, hermano, yo les voy a decir la verdad. Si el evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto. ¿Y quién es el que hace esto? El Dios de este siglo. El enemigo anda ahí con los incrédulos, anda ahí de que, ay, es que no sé, ay, es que, ¿cuántos cristianos no he escuchado que me dicen, es que yo no entiendo la Biblia, hermano? Pero, hermano, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo me vienes a decir que no entiendes la Biblia? ¿Sabes qué te recomiendo, hermano? Antes de leer la Biblia, ponte a orar, dile al Espíritu Santo, ven y enséñame, habla, ministra mi vida. Pero, hermano, ¿cómo quiero que te pongas a orar si ni siquiera lees la Biblia? ¿O cómo quiero que leas la Biblia si ni siquiera te pones a orar ni a buscar al Señor? No caigamos en semejante ignorancia. No creamos que nada más hablando positivamente ya la situación va a cambiar. Sí, la Biblia nos habla acerca de ser positivos, de no ser negativos, pero también nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, siempre, en todo momento. No se trata nada más de caer en ser positivos y en ser positivos y en ser positivos. No. Se trata de hacer realidad la palabra de Dios en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Entonces dice la palabra que si el evangelio aún está encubierto, en los que se pierden está encubierto, hermano. Hermano, ¿no sería bueno que nosotros le pidamos al Espíritu Santo, ven y libera mi mente, libera mi corazón? Tú, Jesucristo, que eres nuestro libertador, libra nuestras vidas de la ignorancia. Que no nos quedemos nada más en el primer paso, que es creer. Hay que ir más allá. ¿Sí? Hay iglesias, hermano, que se han quedado nada más en el bautismo del Espíritu Santo. Gracias a Dios que tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero no han ido más allá, como que es su fin, es su todo, es su gloria. Ya llegaron ahí y ya, se acabó. No, hermano, es más allá, hay más allá. Después de la llenura del Espíritu Santo hay más llenuras, hay otras cosas, hay otros avivamientos, hay otras cosas. Amén. Libres de la ignorancia. Vamos al siguiente punto, libres del pecado. ¿Cómo, hermano? Si nosotros somos cristianos. Sí, pero usted sabe muy bien que la iglesia no somos un museo
de santos. No, hermano, todos los que estamos aquí tenemos nuestros errores y nuestras fallas. ¿Sí? Todos. Ahora, no nos vamos a excusar en eso. Somos humanos y sabemos que fallamos, pero debemos de esforzarnos para nosotros, en el nombre del Señor, ser libres de todo pecado. Libres del pecado. Ahora, recuerden que Jesús le está hablando a judíos. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Porque vamos a seguir en Juan 8. Ahora, nos vamos a ir al siguiente versículo, que es el versículo 33. Recuerden que estamos en Juan 8:33. Si cito algún otro versículo, bueno, ya es extra. Le respondieron. ¿Qué le respondieron ellos? Linaje de Abraham somos, le dijeron a Jesús los judíos que habían creído en él, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Recuerde que estamos viendo todo un pasaje de la Biblia. Los judíos que habían creído en él llegaron y Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, estoy recordando el versículo, los primeros versículos que leímos, van a ser verdaderamente mis discípulos, porque conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y ahora ellos responden y dicen: mira, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos, hermano, estaban apelando a algo, a su linaje. Si algo tienen los judíos es que el linaje o la generación o sus antepasados son tan importantes, hermano. ¿Sí? Muy importantes. Ellos decían: nosotros somos linaje de Abraham. Prácticamente le están diciendo: somos descendientes directos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú vienes a decirnos que somos o que seremos libres? ¿Cómo? Pero entonces Jesús, nuestro amado Jesús, le responde en el versículo 34. Chequen. Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Verdad? Y fíjense que esta gente ya no respondió nada. Jesús les dijo: miren, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos en Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Porque de eso que estás haciendo mal, llamado pecado, de eso te estás haciendo esclavo. ¿Tú qué dices? Que crees en Dios. Ahora, nosotros somos muy dados a darle rangos a los pecados. ¿Sí? Es que, hermano, la Biblia dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, pero sin en cambio dice que son pecados. Y Jesús está hablando aquí que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya se hace una mentira blanca o una mentira negra o del color que le quieras poner, violeta, chedrón o del color que tú quieras. Pecado es pecado. Así asesinas a alguien, así violas a alguien, así fornicas, o así robas, o así ves pornografía, o te drogas, o cualquier pecado te hace esclavo del pecado, cualquiera. El problema de nosotros los humanos es que le ponemos grados a los pecados. Es que el pecado no es tan grande, es que no es tan malo, pero es pecado, hermano, es pecado. Jesucristo no habló de niveles de pecado, dijo pecado y se acabó. ¿Sí o no? ¿Le puso niveles? No. Ahora miren algo muy interesante. Los judíos decían: es que nosotros somos linaje de Abraham. O sea, no sabes con quién te estás hablando, no entiendes con quién te estás dirigiendo. Déjenme decirle que hay gente que, así como estos judíos, tienen en muy alta estima lo que son, pero en las cosas espirituales no tienen en gran estima lo que son. Miren, no me malentiendan. Es bueno tener cosas materiales, un trabajo, una familia, un negocio, un carro, una casa. Es bueno todo eso, sí. Pero también es bueno que nosotros entendamos que las cosas espirituales son también de alto valor.
Pero nosotros somos muy dados a preocuparnos más y a darle más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. O sea, si viene un problema económico, híjole, no, nosotros vemos, sí, ahora cómo le voy a hacer para pagar el carro, la casa, y si me llego a morir, empiezan a ser más drásticos, ¿no? Si me llego a morir, ¿qué herencia le voy a dejar a mis hijos? Les voy a dejar puras deudas, y esto y lo otro, y acá y allá. Si pierdes el trabajo, híjole, no, se te acaba el mundo, ¿no? Si tienes problemas con la pareja, si tienes problemas con la esposa, con el esposo, los hijos, los padres, la escuela, el trabajo, no sé, un montón de cosas, le damos tanta importancia a eso, hermano, que no nos importa la vida espiritual, y no le damos importancia a la vida espiritual. O sea, podrás perder tu trabajo, hermano, pero no te importa la vida espiritual. Podrás tener tu casa y a veces le damos más mantenimiento a la casa que a la vida espiritual. Le damos más mantenimiento al carro que a la vida espiritual. Repito, no estoy peleado con las cosas materiales. Yo mismo he sido bendecido por Dios con cosas materiales. Pero no le voy a dar tanta importancia a ellos. Que les voy a dar mantenimiento, sí, pero también le voy a dar mantenimiento a mi alma. Le voy a dar mantenimiento a mi espíritu. Le voy a ver cómo está mi vida espiritual. Oh, papás, hermano, y de veras, yo me siento feliz de tener a ustedes como padres en la iglesia, con hijos tan buenos, que sacan tan buenas calificaciones, que están en el cuadro de honor. ¿Cómo anda la vida espiritual de tu muchacho? O sea, qué bueno que está en el cuadro de honor. Felicidades, no cualquiera. Pero ¿cómo anda en su vida espiritual? ¿En qué cuadro está en Dios? A lo mejor es bien bueno en tu trabajo, hermano. A lo mejor ya subiste, a lo mejor ya te ascendieron, a lo mejor ya cambiaste de carro, a lo mejor ya tienes una nueva casa, y no sé yo. Pero en tu vida espiritual, ¿cómo andas? Pero a veces nada más le damos oportunidad a las cosas materiales para ver cómo andamos y nos preocupamos por ellas. La vida espiritual, no importa. No importa. O sea, qué bueno que tú estás aquí, hermano, pero ¿cuántas personas han dejado de asistir a la iglesia? Meses, completamente, meses. Y la vida espiritual, Y hermano, les hablas y de todo tienen una excusa para no estar. De todo, hermano, pero usted sabe que las redes sociales son bien chismosas. Uno no quiere enterarse, hermano, pero te metes a la red social a publicar algo, hermano, y ahí te salen un montón de cosas. ¿Ah? Es que no puede ir porque no sé qué y no sé qué más, y ahí los ves en ciertos lugares, en ciertos... No voy porque está bien fuerte el contagio, y ahí andan en la feria. En fin, no tengo nada en contra de la feria, si me invitan está bien. Pero ahí andan, ¿no? O sea, ¿qué onda? Le damos más importancia a las cosas materiales. Así estaban los judíos. Somos linaje de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos, y Jesús les dijo, tranquilos. El que hace pecado es esclavo del pecado. Tan pronto como está ahí en pantalla. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ¿cuál es este punto que estamos viendo? Libres del pecado, ¿sí o no? Libres del pecado. Ahora, a veces nosotros seguimos en esa situación, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Bueno, yo he vivido mi vida cristiana así siempre. Bueno, ¿no es tiempo de cambiar para mejorar? No se trata de ser nada más así, de vivir, poner la vida cristiana en automático y irte. No, hermano. No. Hay que nosotros cada día buscar al Señor con todo el corazón. Dios es fiel, ¿no? Dios es maravilloso. O sea, pero qué tremendo, hermano. Hay gente que viene a la iglesia, no viene a la iglesia y... pero ¿quién tiene la culpa? Los pastores. Los pastores. Mira, hermano, ya deja de culpar a otros. Si tú estás pecando, tú eres esclavo del pecado. En Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 13 al 15, la Biblia dice así: y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Según este versículo, el que no ha sido perdonado en su pecado, todavía está viviendo en pecado. Hay iglesias que dicen, es que hermanos, ya Cristo nos liberó del pecado, Cristo ya murió por el pecado, entonces ya nosotros somos santos. Sí, por fe somos santos, pero tenemos que vivir una vida consagrada a Él todos los días de nuestra vida. Si Él murió por nosotros, ¿no cree que sería bueno que ahora nosotros vivamos para Él? Estemos confiando en Él, creamos que Dios nos libra de todo pecado. Si tú sigues en pecado, hermano, eres esclavo del pecado. Y por más que tú quieras ser libre, no vas a poder si no pides perdón, si no te humillas, si no reconoces y te apartas de esa maldad. Entonces entonces si lo haces así, va a venir la salvación y el perdón de Dios. Pero si no lo haces, hermano, vas a seguir con tu vida añadiendo cada día pecado y pecado y pecado. Ahora, hay gente que dice, como decía hace un momento, que le ponemos grados a los pecados. Dicen, por ejemplo, sí, yo soy chismosa, pero aquel es drogadicto. ¿Ya? Sí, él dice el drogadicto, sí, yo soy drogadicto, no le hago nada mal a nadie, según él, ¿verdad? Pero pues aquel es violador. Y dice el violador, sí, yo soy violador, pero aquel es asesino. Y ahí andamos echándonos la bolita, excusando nuestra maldad con los pecados que nosotros vemos más grandes de otros. No, hermano, pecado es pecado. Y en el cielo no entra el pecado. ¿Pero qué crees, hermano? Aquí está el libertador. El libertador, aquel Jesucristo, este Jesucristo que puede librarte, que puede librar tu vida de la ignorancia y del pecado. Pastor, pero yo ya me entregué a Cristo, gracias a Dios, qué bueno. Pero todos los días tenemos que reconocer que Él es Señor en nuestras vidas. El salmista todos los días le decía al Señor, perdóname, ayúdame. Y aún le pedía perdón por si él se le había pasado algún pecado y a lo mejor en su ignorancia había pecado, había ofendido a alguien. Le decía al Señor, aún perdóname por los pecados de los cuales no me doy cuenta. En Romanos capítulo 6, versículo 22, la Biblia dice, pero ahora, libertados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. Amén. Yo prefiero ser esclavo de Dios que esclavo del pecado. ¿Sí o no? ¿Usted quiere ser esclavo de Dios? Es que no me gusta la palabra esclavo. Bueno, ahorita lo vamos a entender un poquito más. Pero mire, según lo que dice Romanos 6:22, yo prefiero ser esclavo de Dios a esclavo del pecado. A que no me resplandezca, a que el evangelio esté encubierto en mi vida. No. Yo prefiero ser esclavo de Dios. El apóstol Pablo varias veces dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Amén. Por decisión propia. Porque a libertad Dios nos ha llamado, hermano. Pero muchos de nosotros estamos usando la libertad como libertinaje. Y ahí no se puede. Ahí. Llevamos 2 puntos. Bueno, 3 puntos. Los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Dios. Libres de la ignorancia, libres del pecado. Vamos al cuarto punto entonces. Libres de la condenación eterna. ¿Saben ustedes que viene el rapto de la iglesia y Dios va a llevar a sus verdaderos hijos, a la verdadera iglesia, al cielo? ¿Cuántos se van a ir con Él? Eso, hermano. No sé cuántos dijeron amén, pero soy un montón, ¿verdad? Gracias a Dios. No solamente lo crea, vívalo. No solamente diga yo me voy, yo confieso que me voy. No, tiene que vivirlo. Libres de la condenación. Ahora recuerde una vez más que estamos viendo una charla que Jesús tiene con varios judíos que habían creído en Él. Y seguimos precisamente en Juan 8. Ahora,
En Juan 8, versículo 35, les dice así, hablando del pecado. ¿Recuerdan que les dijo? Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego les dice en el verso 35, y el esclavo, fíjense lo que les dice, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hace una diferencia entre el esclavo y el hijo. Dijo, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda en la casa para siempre. Interesante, ¿no? Lo que les dice Jesús. Ahora, en el verso 36 les dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Amén. Fíjense nada más, qué tremendo lo que les dicen estos dos versos. Hablando del pecado, en el versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre. Hermano, si somos esclavos del pecado, nuestro lugar no va a estar en el cielo. En el cielo solamente entran los hijos. ¿Sí? Solamente entran los hijos. Ahora, recuerden que ellos están apelando ¿a qué? Al linaje de Abraham. ¿Recuerdan eso? Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ok, pero si han cometido pecado, esclavos se hacen del pecado. Y el esclavo no puede estar en la casa. El hijo, sí. Ustedes tienen ahora decisiones que hacer. O aceptan al hijo para que puedan estar en la casa, o siguen con su vida y esclavos del pecado. Y acomodándose nada más y ahí guardando su vida en su linaje y no en las cosas espirituales. Ahora, otra vez el verso 36 les dice un versículo que la mayoría de nosotros conocemos como iglesia, como cristianos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero discípulos verdaderos y quiero discípulos verdaderamente libres. ¿Sí? Necesitamos tener libertad en nuestras vidas. ¿Y quién nos la puede dar? Jesucristo, el libertador. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes quieren seguir de esclavos, no tienen cavidad para siempre en la casa. Pero ya vino alguien a librarlos del pecado, el Hijo, para convertirlos en hijos de Dios. Amén. Entonces, piensen en esto. ¿Crees en Jesucristo? ¿Eres verdaderamente discípulo? ¿Estás haciendo pecado? Porque si lo estás haciendo, entonces te haces esclavo del pecado. Y entonces necesitas tú un Salvador que te libre, hermano. Te libre de la ignorancia, te libre del pecado y te libre de la condenación eterna. Acepta al Hijo. El Hijo, si el Hijo te libera, acepta a Jesucristo, seréis verdaderamente libres. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, la Biblia dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y dónde quedan los hijos? En casa. ¿Dónde quedan los esclavos? No, quedan fuera. Aunque aparentemente un tiempo están en casa, pero no van a quedar en la casa por siempre. El Hijo sí. Ahora dice la palabra, hablando de los hijos de Dios, que dice el versículo 12, los cuales, dice el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se acuerdan que ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham? Pues mira, o sea, tú no sabes con quién estás hablando. ¿Ah? Ve quiénes somos nosotros. Pero Él les dice, miren, ¿saben qué? Los verdaderos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Mire, los que estamos aquí, hay una línea que se está moviendo en las iglesias que es la línea judía, ¿verdad?
y andan descubriendo si son judíos o no son judíos, y andan ahí, ¿verdad? Que si que el sábado es el día de descanso, es el domingo, y a los que celebramos el domingo nos andan echando, y entonces se andan peleando ahí, ¿no? De que no, que ustedes están bien, no, que ustedes... Miren, mientras ellos están peleando, yo he conocido a alguien, he conocido al Hijo que me ha liberado y he entrado en su verdadero reposo. Jesucristo es mi reposo. Si ellos dicen sábado, domingo, mire, yo de lunes a domingo tengo reposo en Dios. Amén. Si ellos quieren el sábado, pues allá ellos. Si ellos quieren domingo, pues allá ellos. Si ellos quieren el miércoles, pues amén, está bien, no hay problema. Pero yo he conocido al verdadero, a que es nuestro reposo, al Hijo. Y ese Hijo me ha hecho libre. Soy engendrado por Dios. Si yo me fuera, hermano, a mis antepasados y dijera, no, hombre, no saben con quién estoy hablando, están hablando, hermano, si yo hablo de mis antepasados, pues no hay muchas buenas cosas que decir de mis antepasados. Qué bueno que ellos vivieron, ¿verdad? Su vida, y pues gracias a esos antepasados, pues yo nací y ahora yo conozco al Señor y ahora yo puedo ser libre en el nombre del Señor. Pero si yo me hablara solamente de mis antepasados, no todos mis antepasados conocieron al Señor. Hay personas que sí vienen de genealogías cristianas, hermano. No sé, sus bisabuelos o sus tatarabuelos, es más, hay gente en la iglesia que viene de línea de pastores, hermano, gente que conoce la palabra del Señor. Oye, hermano, ese es un gran privilegio, pero a eso, hermano, a que nosotros seamos... Estaba viendo, hermano, ahí estaba viendo yo varias cosas. Ya había acabado yo mi devocional y me puse a ver un video, ¿verdad? Un video donde están hablando unas personas, y esas personas dicen, nuestro padre es pastor. Y yo me les quedé viendo a estas personas. Yo había escuchado a estas personas. Es un dueto, un hombre y una mujer, unos muchachos que son cantantes en la vida secular. Dicen, nuestro papá es pastor. Y luego hablan con otra persona y dice, mi papá es pastor, y él mismo es un homosexual. No el pastor, el hijo con el que están hablando. Y dice, y hay tanto problema porque él no acepta esto. Y hermano, y mucha gente que se mueve en las cosas del mundo, la mayoría son hijos de pastores. Y yo dije, ¿qué fallamos? ¿En qué fallamos? Ellos dicen, soy hijo de pastor, como estos que dicen, nuestro papá es Abraham. Y si no recibes a Cristo en tu corazón, aunque tu antepasado, hermano, y lo digo con todo respeto, y que sería un honor que nuestro antepasado haya sido Gigi Ávila, o el mejor orador que haya habido, o el mejor evangelista, Billy Graham. Yo a veces digo, mi primer pastor, y lo reconozco, Daniel Oz. Pero hermano, no me puedo quedar allí con esa genealogía espiritual. Yo tengo que buscar al Señor con todo mi corazón. Así es, amén. Busca al Señor con todo tu corazón. Hijito, hijita, no te apoyes en las oraciones de mamá y papá nada más. Busca al Señor tú. Ora a Dios tú. Reconócelo en todos tus caminos. En el nombre del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo, en el Hijo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, los que no andan conforme al pecado, porque son esclavos del pecado, sino andan conforme a Dios, los que son engendrados de Dios. Jesucristo nos vino a liberar de la condenación eterna. Jesucristo vino a liberarnos del pecado. Jesucristo vino a liberarnos de la ignorancia. Pero hermano, déjame decirte algo más. Quiero llevarte al último punto que tengo hoy en mi predicación. Libres para hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, libres para hacer la voluntad de Dios. Ahora, en pantalla, abajo de ese punto, hay una frase. ¿Alguien quiere leerla? ¿Qué dice? A ver, dígalo más fuerte. No quiero dejarte.
libres para hacer la voluntad del Señor. Eso es a la libertad de la que nosotros tenemos. Es que yo no voy a la iglesia, nos dice mucha gente, porque ahí me prohíben todo. No, yo no les prohíbo nada. No, hermano, la iglesia es un lugar público, puede entrar cualquier persona, yo no le voy a prohibir. El que les va a hablar a su corazón es Dios. Y Dios nos usa para pescar gente, pero el que los transforma y los cambia y los limpia es Él. Amén. Pero somos libres para hacer la voluntad del Señor. Yo soy libre para hacer la voluntad de Dios. Para eso tenemos que ser libres. Amén. No vivir una vida de libertinaje. Es que estoy libre en Cristo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No. Si soy hijo, no puedo hacer lo que yo quiera. Si soy hijo, no puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, recuerdan que vi un versículo que decía: somos esclavos de Dios. ¿Sí? El esclavo no puede hacer lo que quiera, tiene que obedecer a su Señor. La última frase que está en pantalla es: no quiero dejarte. Y ojalá esta sea nuestra oración hoy. No quiero dejarte, pero quiero llevarlos para que lo entendamos. En Deuteronomio, Deuteronomio no, todavía no. En Juan 8:37, siguiendo los versículos de Juan 8, dice: sé que son descendientes de Abraham. ¿Les recuerdan? Jesucristo les dice: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarlos. Porque aunque habían creído en Él, no se habían convertido. Una cosa es creer y otra cosa es que se hayan convertido. O sea, son descendientes de Abraham, yo lo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Pero luego les dice: porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Mira, hermano, cuando tú no dejas que la palabra del Señor tenga entrada a tu corazón, podrás hablar de qué linaje querrás ser. Podrás hablar de cuántos pastores en cuántas iglesias has estado y con cuántos pastores bajo su cobertura has estado. Pero si no dejas a Jesucristo en tu corazón, pues nada va a suceder. Porque mi palabra no haya cabido en ustedes, les dice. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en el verso 38 les dice algo. Yo hablo, les dice Jesucristo, lo que he visto acerca de mi Padre, porque yo soy el Hijo y Dios es el Padre. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, porque yo lo veo. Y luego les dice: ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre, porque ustedes no conocieron a Abraham. Todo lo que ustedes saben de Abraham lo han oído, y ustedes hacen lo que han oído de su Padre. Pero yo hablo de lo que he visto de mi Padre. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. O sea, nada más chequen, los estaba poniendo en su lugar. Le estaba diciendo: ok, ustedes son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque la palabra que les hablo no tiene cabida en ustedes. Porque miren, hay una gran diferencia. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Yo he estado cerca de mi Padre, acerca de mi Padre, yo sé lo que he visto. Ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre, porque ustedes nada más están de oídas. Es lo que decía Job: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ojalá y nosotros podamos decir: Señor, yo antes nada más oía de ti, pero ahora quiero estar contigo y quiero vivir contigo. Amén. No quiero dejarte. Ahora sí vamos a Deuteronomio. En el capítulo 15, de los versículos 12 en adelante, los vamos a poner en varios ahí en pantalla para que los podamos leer. Vamos a comenzar con los dos versos 12 y 13 del capítulo 15 de Deuteronomio. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. 13. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Está hablando Dios acerca de las leyes de esclavitud, porque en aquellos días había esclavitud. Ahora nosotros estamos viviendo, hay mucha gente que está viviendo una esclavitud espiritual, ¿sí? Ahora, en los versículos siguientes, que son 14 y 15,
Dice, abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. 15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Amén. Les está recordando el Señor leyes. Ahora, en el verso 16 dice, pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte. Mire lo que Dios habla. Dice, pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte. Versículo 17. Entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo y así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. Interesante, ¿no? Así ya los tengo así como que, ¿qué onda, pastor? Con esa palabra, no quiero dejarte. Hay leyes que ponían, había gente que estaba viviendo una situación mala y se vendían como esclavos o vendían a sus hijos como esclavos. Y dice la palabra, si tu hermano hebreo o tu hermana hebrea se vende a ti como esclavo, que te sirva 6 años y en el 7º lo tienes que liberar. Pero no lo vas a mandar, ya lo leímos, no lo vas a mandar con las manos vacías, lo vas a abastecer de todo el bien que Dios te ha dado, porque tienes que recordar que tú fuiste esclavo en Egipto y Dios te dio libertad. Pero si tu esclavo, por amor a ti y por amor a tu familia y por el bien que le ha ido contigo, te dice, no te quiero dejar, entonces ese esclavo se va a convertir en un esclavo por amor. Se va a convertir en una persona que va a estar en tu casa de por vida. El esclavo no recibía ninguna paga. Era un esclavo, lo habían comprado. Pero cuando se convertían en esclavos por amor, lo cual tenían que tomarlo y tomar algo punzante y tenían que ponerlo en una puerta y le tenían que agujerar el óvulo. Esa marca decía que era esclavo por amor y le iban a servir a su amo por amor, ya no por obligación, sino por amor. Pero según las leyes judías, el amo o el señor de ese siervo por amor tenía que ver por el bien de él y de su familia, porque él había decidido quedarse ahí. Yo prefiero ser esclavo de Dios. Quiero llevarte a unos versículos. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. En el Salmo 40, versículos 6 al 8, dice la palabra así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Chequen lo que está subrayado. ¿Ya lo vieron? Holocausto y expiación no has demandado. Verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo mesiánico, profético, hablando del Señor Jesucristo, donde Él se somete a la voluntad del Padre, pero que lo que me llama la atención es la primera parte que está subrayada, que dice, has abierto mis oídos. Hay muchas versiones que han dicho, Señor, tú abriste mis oídos para escucharme, pero lo que hace referencia es a Deuteronomio, donde dice, tomarás algo punzante y tú vas a abrirle el óvulo
Y esa herida es abierta, vas a decir que es esclavo por amor. Has abierto mi oído. Pero en Isaías, en el capítulo 50, en los versículos 5 al 7, dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Mesaban. La palabra mesaban quiere decir los que me arrancaban la barba. Dice, a los que me besaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Otra palabra profética hablando de Jesucristo, donde dice que no se volvió atrás ni fue rebelde. ¿Por qué? Porque el Señor abrió su oído. Quiere decir que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo y dijo: yo voy a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Escúchame, hermano, si Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo por amor a Dios y sirviéndonos a nosotros, murió en la cruz, ejemplo tenemos para nosotros ser esclavos por amor. En Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Pablo habla y dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: de ahora en adelante que nadie me cause problemas con estas cosas, porque yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Y también da la idea de esas marcas por amor. Esas cicatrices dicen que yo pertenezco a Jesús o a Dios. Tú abriste mi oído. Si tu esclavo te dice: te amo a ti, te amo a tu familia, y me has dado mucho bien, no quiero dejarte, entonces le pondrás una marca. Los antiguos señores marcaban a sus esclavos con sus nombres. Algunos eran vestimentas, algunos eran tocados, y algunos eran con cosas que ponían de joyería en sus cuerpos. Dios nos ha puesto una marca, y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Nuestro libertador quiere que nosotros seamos verdaderos discípulos, permaneciendo en la palabra. Quiere que seamos libres de la ignorancia. Quiere que seamos libres del pecado. Quiere que seamos libres de la condenación eterna. Y algo que tú y yo tenemos que desear es ser esclavos por amor. No esclavos del pecado, esclavos de Dios. Y ojalá, te digo, que hoy le podamos decir: no te quiero dejar. Termino. Gálatas 5:1. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. En el nombre de